La disputa por la sucesión de Avellaneda tenía como postulantes al candidato del mitrismo y del unitarismo porteño, el gobernador de Buenos Aires, Carlos Tejedor, y al tucumano Julio Roca, ministro de Guerra y reciente conquistador del desierto. Este último era resistido por los porteños, ya que un tercer presidente consecutivo proveniente del interior no era fácil de digerir, más cuando, a diferencia de los dos anteriores, este había vivido muy poco en la ciudad. Roca desde el Ministerio de Guerra se encarga de tejer alianzas con todas las provincias del interior, ejecutando el mismo mecanismo de poder que Avellaneda, la Liga de Gobernadores y con la poderosa Córdoba como estandarte, donde ya gobernaba su concuñado Juárez Celman. Este era el grupo de apoyatura desde el comienzo, en aquel ya lejano 1872. Recordemos que en las elecciones se usaba el sistema de electores, por lo cual quien votaba era el gobierno provincial a través de sus representantes. Por eso las revueltas y conspiraciones del interior ante la proximidad de cada elección era una constante de época. Durante este lapso, y tal vez buscando una solución de consenso a la inminente crisis electoral que traducida no era otra cosa que una reedición de la rivalidad entre porteños e interior, pero esta vez a partir de los intereses de sus respectivas oligarquías, Avellaneda sorprende a todos nombrando como ministro de Interior a Sarmiento, con lo cual termina sumando un nuevo problema, ya que por su personalidad, antecedentes y méritos adquiridos, el sanjuanino se autoproclama automáticamente como candidato presidencial. Este, como primera medida, entra en colisión con el gobernador Carlos Tejedor, por a quien correspondía la potestad de convocar a las milicias, sin nación o a las provincias, a lo cual éste responde provocadoramente con un desfile militar de grandes proporciones, haciendo caso omiso al sanjuanino. Por otro lado, pide la renuncia a Roca, como ministro, al interceptar telegramas de Juárez Celman a sus colegas gobernadores en función de la candidatura del tucumano. Con esto logra sacar a la superficie ese sutil engranaje que era la Liga de Gobernadores, complotados en las elecciones presidenciales. Pero si bien consigue su propósito, que es la renuncia del tucumano al ministerio, esto se transforma en una victoria pírrica, ya que su sucesor, Carlos Pellegrini, no solo mantiene el cuestionado flujo de armas y pertrechos a las provincias, también apoya la candidatura presidencial del ministro renunciante. Eran demasiados los intereses que había agregado Sarmiento, y todo en simultáneo, tantos como para conseguir unanimidad para pedir su renuncia desde ambos bandos. El golpe lo recibe cuando, envalentonado y todavía desconocedor de la postura de Pellegrini, pide la sustitución del gobernador de Jujuy, Martín Torino, adherente al roquismo, ante lo cual el Congreso efectivamente vota la intervención, pero no para reponerlo, sino para ratificarlo en el cargo, propinando un duro revés político al sanjuanino. Su situación es prácticamente insostenible y debe dimitir a su cargo. Como corolario, irrumpe sin invitación e intempestivamente en el Senado y pronuncia ese famoso discurso, el de los puños llenos de verdades. Su tiempo político había terminado. Parece crujir el equilibrio logrado en 1874 y que llevó a Avellaneda a la presidencia a partir de esa síntesis que significó el Partido Autonomista Nacional. La cuestión de la federalización de la capital se mete de lleno nuevamente a la campaña electoral. La mayoría de los porteños, salvo excepciones, vuelven a ser fundamentalmente autonomistas en la práctica. El clima se enrarece en la capital, al punto de que el choque entre la fuerza del ejército federal y los riferos porteños de Tejedor parece inminente. En ese clima, las elecciones se realizan en abril con el claro triunfo de Roca, que consigue todos los electores de las provincias, salvo los de Corrientes y Buenos Aires, tal como se preveía. Cuando en mayo empiezan a llegar a Buenos Aires los diputados del interior roquistas, para refrendar en el Congreso la candidatura de este, se produce el incidente con los cordobeses y santiagueños, que son escrachados con huevos y harina, los primeros, y brutalmente golpeados los segundos. Cuando los agredidos se dirigen al presidente Avellaneda para solicitar las garantías correspondientes, este como respuesta le muestra el agujero de bala en la fachada de su casa, producto de un atentado reciente. Tal era el estado de situación que cuando se llega el momento de la aprobación en el Congreso, se produce un extraño episodio. Desde las graderías asoman los fusiles porteños, al grito de viva Buenos Aires y mueran las provincias, listos a practicar un fusilamiento de los diputados del interior en plena Cámara. Esto es abortado por Bartolomé Mitre, ahora volcado al autonomismo luego de ser líder durante años de los nacionalistas. Desde su banca pide calma a los pistoleros al grito de «todavía no es el momento», dando tiempo a la huida de los diputados y evitando una masacre. La sucesión de amenazas produce el efecto deseado, ya que es muy difícil persuadir a los diputados del interior para que vuelvan a sesionar en semejante clima de tensión y de indefensión. A partir de ahí, las especulaciones son permanentes.
desde la propuesta de Tejedor de bajar ambas candidaturas a la respuesta de Roca de hacerlo solo a favor de Sarmiento, indigerible para los porteños y los mitristas especialmente, a la confección de un comité de paz que poco puede hacer para encontrar una solución. Tampoco la reunión privada entre ambos candidatos en una barcaza en el Tigre trajo la solución esperada. Mientras tanto, en esta publicidad de ajedrez, quien se iba desgastando era Roca, ya que entre los sostenedores de su candidatura empezaba a cundir el desaliento y el temor, ya que si bien la mayoría eran del interior, muchos estaban radicados o tenían intereses en Buenos Aires, y no le hacía ninguna gracia vivir en un estado de hostilidad permanente. En función de esto, la indefinición del problema extendido en el tiempo le jugaba en contra del tucumano, y solo podía salvarle un error de Tejedor que desembocara en una resolución cruenta del conflicto. Y una vez más, la suerte de la cual se jactó durante toda su vida vuelve a sonreírle, cuando el ejército federal intenta confiscar en el puerto un cargamento de armas destinado al arsenal porteño. Persecución infructuosa mediante por parte de los barcos de la Armada del Carguero, los que son repelidos de la costa por parte de los porteños. El cargamento llega a destino y en evidente provocación al gobierno nacional. Este hecho es el que decide una vez por todas a un hasta ahora dubitativo presidente Avellaneda a abordar el problema drásticamente. De inmediato muda el gabinete a la vecina Belgrano, donde se establece la sede de gobierno, lo cual pone de manifiesto el estado de precariedad de las autoridades nacionales en la ciudad capital. Lo concreto es que Tejedor, además de cometer la imprudencia de agredir el pabellón nacional, no toma ninguna medida ofensiva inmediata contra el gobierno, en un momento en que toda comparación de fuerzas era altamente favorable y solo se limita a ocupar la Casa Rosada. Esto le da tiempo al gobierno federal de acercar las tropas que estaban en el interior a la zona del conflicto. La lucha armada comienza en las afueras de la ciudad, en Barracas, con un inicial triunfo táctico de las fuerzas porteñas. Pero el momento más cruento de la lucha ocurre en Puente Alsina primero, donde las fuerzas nacionales ocupan estratégicamente todos los accesos a la ciudad, y seguidamente en los Corrales Viejos, con el luctuoso saldo de 100 muertos entre ambos bandos. No se puede precisar un vencedor claro en la batalla, pero lo que sí ocurre, y es determinante en el desarrollo posterior del conflicto, es que la cercanía de la lucha, con toda su crudeza, es un hecho palpable para toda la sociedad porteña, tanto como es la determinación del gobierno federal de mantener firme su posición de aislamiento sobre la ciudad, con el riesgo de desabastecimiento de alimentos. Sectores de la opinión pública porteña empiezan a cambiar de opinión drásticamente con respecto a la situación. Tal vez ahora, ser la capital permanente de la nación no sea tan mala idea. La suerte del gobernador Carlos Tejedor estaba echada. Termina así la última de las guerras civiles de la historia argentina. Luego de los sucesos bélicos, consecuencia de la disputa por la sucesión de Nicolás Avellaneda y con la renuncia al cargo de gobernador de Buenos Aires de Carlos Tejedor, la asunción de su vice, José María Moreno, y con el camino libre hacia la presidencia para Julio Roca, queda pendiente el espinoso tema de la situación de la ciudad de Buenos Aires. Avellaneda procede de formas muy diferentes con las provincias sediciosas. Mientras a Corrientes manda una enérgica intervención federal, no actúa de la misma manera con Buenos Aires. Tal vez por la amistad que lo unía con el nuevo gobernador, tal vez por el ansia de pacificar el país, o quizás porque el mismo Avellaneda ya desde hacía rato se consideraba un porteño más. Lo cierto es que el tema sigue siendo candente, ya que las acciones que se tomen en este momento determinarán a futuro la relación entre la nación y la siempre por demás influyente provincia. Como también es imperioso que la nación debe tener de una vez por todas un asiento federal propio y permanente. Para eso se necesita operar con la misma rigidez y celeridad que con Corrientes. Roca, a días de asumir, tiene en la cabeza el mapa de la integración territorial de la nación y sabe que este es el momento indicado para resolver un problema que pueda aparecer en el momento menos pensado. Por algo fue a Buenos Aires la que capituló y pidió el cese el fuego. Sabía que para eso era necesario disolver la legislatura, decretar una ley del Congreso Nacional pidiendo la cesión de Buenos Aires y una de la provincia aceptando dicha cesión de la ciudad a la nación. Se crearon las condiciones para que los 37 congresistas que se mudaron a Belgrano expulsen a los otros 41 que quedaron en Buenos Aires durante la batalla con los rifleros de Tejedor. Se encuentra el mecanismo constitucional ya que la emergencia lo amerita. Esto produce la renuncia de Avellaneda, que se considera herido en su honra, ya que se había empeñado su palabra ante su amigo Moreno de que las cosas no serían así. Pero la dimisión de este fue breve, ya que es obligado por las circunstancias a reasumir, y aún de muy mala gana, ejecutar las medidas pertinentes. Porque seguir de la línea sucesoria, el mando caería en su vice, el muy porteño y autonomista Mariano Acosta, que durante la revuelta había permanecido en Buenos Aires al lado de Tejedor y podría empantanar las negociaciones. Buenos Aires está derrotada militarmente.
y a diferencia de otros momentos similares de la historia, en la cual a pesar del revés militar se hacía fuerte en la mesa de negociaciones, esta vez la derrota es completa. El 6 de diciembre, el nuevo presidente Roca promulga la ley, por la cual Buenos Aires es separada de la provincia homónima y pasa a ser la capital de la nación.